Rodolfo Saldain, experto en seguridad social, ahora presidente de la comisión que tiene a cargo estudiar la reforma de la seguridad social. Qué placer volver a recibirte en esta mesa. Bueno, últimamente nos hemos visto muy seguidos, ¿verdad? Sí, claro que sí, un montón de veces. Sí, Lo estábamos diciendo recién y ahora, bueno, llegó la hora de trabajar, ¿no? Una comisión muy numerosa, estábamos viendo acá, son un montón de nombres, está bien representada, Frente Amplio, Partido Colorado, bueno, ahí Partido de la Gente, están todos los colores políticos, ¿no? Sí, 15 miembros, de todas las sensibilidades. Y además, gente, por supuesto, del Poder Ejecutivo, bueno, del Ministerio de Economía y demás, todas las partes involucradas, incluso también el Instituto Cuesta Duarte, ¿no? Un poco en, en el brazo que hace el PIT-CNT, claro, en todo eso, ¿no? Es decir, va a haber un representante del PIT-CNT. Ahora, el Cuesta Duarte, hemos conversado con ellos, igual que con otros centros de estudio, CIMBE, CERES, el Centro de Estudios para el Desarrollo, las universidades, el rector Rodrigo Arim. El otro día también tuvimos una reunión con 8 profesores que designó la universidad para apoyar. Es decir, la idea es tener una comisión bien abierta y con un diálogo bien fluido con toda la sociedad. Ahí va, pero ¿esto empieza cuándo? Porque esto entra a contar a partir de la primera reunión. ¿Cuándo van a tener esa primera reunión? Bueno, supongo que va a ser la semana que viene. La semana que viene. Y a partir de ahí tienen 90 días para hacer un diagnóstico, ¿no? Y 90 días después para una propuesta. Para una propuesta. Y entonces estamos hablando que será para el 2021. Bueno, avanzado el 2021. Claro, yo me imagino que en el segundo trimestre del año próximo estaremos entregando el producto final y a partir de allí el Poder Ejecutivo definirá cuál es el proyecto de ley que va a enviar al Parlamento. Ahí va, y entonces ahí empieza el otro proceso parlamentario, o sea que Correcto. Estaríamos hablando que recién, capaz que con suerte para el 2022 se estaría aplicando la nueva seguridad social. A ver, sí, probablemente para el 2022 esté aprobada la ley. Ahora, va a haber un periodo de transición muy extenso, ¿verdad? Sí. Es decir, por lo menos entre 5 y 10 años. Es decir, que siempre se aprueba la ley, pero el comenzar a tener efectos prácticos demora bastante. ¿Y cuánto más estimás? Pues, ¿para el 2024, 2025 de repente? Bueno, sí, pero no, la ley va a quedar aprobada, es decir, yo estimo que sobre finales del año que viene. Claro, hay que reglamentarla. Exacto. Y ponerla en funcionamiento. Exacto. Y todo esto. Es un proceso largo. Es un proceso porque hay largo. que explicarle a la gente que esto no es de la noche a la mañana. Es decir, ya el año que viene, No. yo que tenía 45 años, que pensaba jubilarme a los 60, no lo voy a poder hacer. Bueno, capaz que el de 45 años, que está a 15 años de tener 60, sí. Es decir, tal vez, Zafa. no estoy muy seguro, eso habría que verlo. Seguro no tienen nada que ver los que ya están jubilados y los que están muy próximos, 5 años. Pero la mirada está puesta al futuro, entonces. La mirada está puesta al futuro. ¿Qué pasa claro. con esas generaciones de transición? Bueno, es uno de los desafíos bien grandes, ¿verdad? En la reforma del 95 y sobre todo como en la forma que se implementó, generó un problema la transición, que fue el tema de los 50 años. Esta vez tenemos que tratar de evitar que pase eso. Y bueno, es uno de los desafíos, hacer una buena transición. ¿Pero qué les puede pasar? No, es decir, lo que va a ocurrir es que va a haber un progresivo cambio en condiciones jubilatorias que van a afectar mayormente a la gente más joven y bastante menos o nada a los del quienes medio. Están próximos a la jubilación. Ahí va. Y para la sustentabilidad, ¿no? De la que siempre has hablado, ¿no? El desafío de la sustentabilidad de la seguridad social, si no hay una reforma, ¿no? Entonces, la otra vez vos hablabas de un sistema mixto como camino real para asegurarse la sostenibilidad. Mira, no hay otra chance que ir a un camino mixto. ¿Mixto en qué sentido? A ver. En que haya una parte que esté ligado al esfuerzo contributivo, a lo que la gente aporta, ¿no? Es decir, y que tenga dos componentes. Uno, que sea a cargo del Estado, responsabilidad intergeneracional, diría, es decir, a través de transferencias, es decir, entre quienes trabajan hacia quienes no trabajan. Pero eso tiene que estar acotado. Si no está acotado, se transforma en una mochila imposible de llevar para la gente joven. Mis hijos, mis nietos, ¿no? Es decir, y por eso tiene que estar complementado con un proceso de ahorro también de las personas. Los países que mejor llevan esto, como lo hablamos ya hace unos días, tipo Países Bajos, tienen una parte que es responsabilidad del Estado y otra parte que es responsabilidad de ahorro de las personas de larga data. Y nosotros tenemos que ir a un esquema de esas características. ¿Y cómo serían los hechos entonces? Es algo similar a lo que tenemos hoy, que es un sistema mixto,
pero con redefinición de esos componentes. Y algo bien importante es, tiene que haber un componente muy fuerte de lo que se llama no contributivo, que dé una red de seguridad a las personas mayores que no hayan tenido la oportunidad de completar una carrera completa. Es decir, de tener una carrera laboral de 30, 35, 40 años. Esa situación es cada vez más común por lagunas de aportación, por trabajos de otras características, es decir, incluso gente que, bueno, emigra y vuelve, va y viene. Es decir, tiene que haber una red de seguridad mínima a partir de una edad a determinar, me lo imagino entre algo arriba de los 65 años, ningún mayor de 65 años debería tener un ingreso por abajo de un determinado umbral. Sí. ¿No? ¿Qué hoy ocurre en qué porcentaje eso? Muy alto. Bueno, hoy nosotros tenemos una excelente red, diría que es la mejor de América Latina, y eso lleva a que la pobreza en los mayores de 65 años sea apenas de 1.8, es una incidencia bajísima. Ahí el desafío precisamente es cómo mantener eso y tratar al mismo tiempo de superar el otro extremo, donde entre los jóvenes es 10 veces mayor la incidencia de la pobreza. Ahí va. ¿Y cómo se aborda el foco desde la Comisión de la economía informal, ¿no? Todos aquellos que están fuera del sistema, que en Uruguay rondan un 25%. Exacto, muy bien, 25%. Es el número más bajo de América Latina, pero es bien importante. 1 de cada 4 trabajadores no trabaja en un sector formal, no aporta. Y todavía no están calculados los efectos de la pandemia, ¿no? Y eso sin efectos de la pandemia. Hay que hacer un enorme esfuerzo de formalización, pero ese problema hoy no es solo de los países como el Uruguay. Hoy en Europa es también una preocupación y la OCDE está poniendo mucho foco en eso por todo lo que son las nuevas formas de trabajo. La gig economy, el trabajo en plataforma, etcétera, que se aparta mucho del modelo histórico, fordista, de la gran fábrica, etcétera. Claro, es un desafío el contralor al teletrabajo, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, allí hay muchas posibilidades. Ayer tuve oportunidad de participar en un webinar de la OIT para Chile y una de las economistas que participaba sugería la opción de estimular la formalización a través del consumo, asociando el IVA a las cuentas de ahorro de las personas, que parte de lo que se consume, digamos, que sea un impuesto, pero que vaya a una cuenta que beneficie a las personas. Entonces, hay que pensar soluciones de tipo ¿Y eso creativo. se podría aplicar a todas las personas, a todos los uruguayos? Bueno, porque sí. Cuentas de ahorro a veces parece que es una suerte de algunos, ¿no? Bueno, hay algunos trabajadores y algunas personas que obviamente no tienen capacidad de ahorro y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Para esas personas, allí lo que importa es el alcance que puedan tener los esquemas de solidaridad a nivel de la sociedad. Pero quien tiene capacidad de ahorro tiene que generar, tenemos que ayudar también a que tenga cultura del ahorro. El ahorro no es guardo después que gasté todo lo que pude, sino que lo guardo, una vez satisfechas determinadas necesidades, allí hay que estimular ese ahorro. Hablabas recién del esquema de solidaridad, ¿no? Y decías que una de las cosas buenas que tiene la previsión social de Uruguay es la cobertura, ¿no? Sí. Pero sin embargo, también hay situaciones muy injustas de personas que muchas han trabajado toda la vida y lo han hecho con aportaciones importantes. Sin embargo, a la hora de jubilarse, no sé, no llegan a los 16.000 pesos capaz, sí, ¿no? Sí, eso es así por muchas razones. Ese es uno de los puntos débiles de la previsión social y además, de Uruguay. ¿Cómo se va a revertir en los hechos eso? Mejorando la relación entre el esfuerzo de aportación, lo que se llama el esfuerzo contributivo, y el beneficio. Eso lo entiendo, pero ¿cómo se hace eso? Y eso se hace con un sistema que tome en cuenta la aportación durante toda la vida activa. Por ejemplo, una de las ideas que se manejaron en campaña en ese sentido, la que manejó el Grupo Ciudadanos y creo que también el Partido Independiente, era un sistema de cuentas nacionales, del tipo que hay en Suecia. ¿Ah? Toda la vida activa incide, se calcula y se va acumulando el aporte y en base a eso se define luego el beneficio. Pero eso que van a tener un software, una base de datos. Claro, pero eso es muy simple, eso se puede hacer ya. Pero hoy existe eso en el Banco de Previsión Social. Y es la historia laboral. Pero no está muy detallada. Está bien detallada, lo único que no está plenamente explotada. ¿Y qué se toman? ¿Qué cantidad de años están tomando ahora? Bien, hoy se toman
Lo que te determina la jubilación hoy son tus 20 mejores años de aportación. Sí, como ya lo hemos dicho acá alguna vez. La regla es los últimos 10, pero que no puedes superar los mejores 20 más un 5%. Por lo tanto, los mejores 20 es lo que te determina. O, si es más conveniente, los mejores 20. Eso es lo que así se calcula hoy. Y eso se ajusta mes a mes por índice medio de salarios. No es un promedio lineal a valor histórico, sino que cada mes se ajusta por índice medio de salario. La tendencia en el mundo es a que ese periodo sea más grande, que comprenda a toda la vida activa. Bien. Cuando se hizo la reforma en el 95, eran los 3 últimos años que se tomaban en cuenta. Y daba para cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Totalmente. Se aportaba nada y después en los 3 últimos años. Eso o sea que esta comisión va a intentar hacer consenso para que se tome toda la vida activa de la persona. Es una de las propuestas que va a estar arriba de la mesa. ¿Les va a costar ponerse de acuerdo? Porque está Murro ahí en el medio, hay un montón de gente que sabe mucho y con diferentes visiones de lo que hay que hacer, ¿no? La comisión tiene que hacer un trabajo técnico, un trabajo muy abierto hacia la sociedad y hacia la interna, con mucho diálogo. Este no es un trabajo de bloques políticos. Este es un trabajo de expertos que tienen que discutir y analizar propuestas. Pero con representatividades políticas. Por supuesto. Es que pero eso es lo muchos que con tiene... orientación técnica. Y Más sí, allá de la política, muchos tienen orientación técnica. Sí, tiene que tener una orientación técnica. Después, es decir, la comisión va a tener un trabajo muy abierto hacia toda la sociedad. Tenemos una lista de decenas de organizaciones para recibir, armada en estos trabajos previos que hemos venido haciendo, más allá de todos los que lo pidan, ¿verdad? Es decir, ahí va a haber un esfuerzo muy grande de comunicación, de diálogo con toda la sociedad. Nosotros, es decir, estos 15 en los que por mandato legal el presidente de la República, el Poder Ejecutivo nos ha delegado la confianza, tenemos que tener una capacidad de diálogo. La capacidad de diálogo es algo que se tiene que construir. Entre muchos nos conocemos. Con Ernesto, yo era presidente del BPS cuando él dejó de ser un trabajador de la madera, con Murro, y se incorporó al directorio del BPS en representación del PIT-CNT. Recuerdo el día que fue a mi despacho con Pepe Delía. Es decir, yo estoy seguro que vamos a poder tener un buen diálogo. María Domínguez también, que es economista, una mujer que sabe mucho también de seguridad social. Claramente tiene toda la expertise esta comisión. Y mucha gente joven también, ¿no? Por suerte hemos logrado sí armar un equipo bastante equilibrado generacionalmente. Por ejemplo, uno de los nombres que se ha incorporado, que es de los menos conocidos, Natalia Aranco. Es una economista realmente de primera línea, con una experiencia muy grande en todos los temas de envejecimiento. Ha trabajado para el BID, para el Banco Mundial, siempre con foco en estos temas. También ha trabajado en firmas internacionales, dedicada al tema de pensiones, etcétera. Es decir, creo que tenemos un muy buen equipo para... Ahí va. Y los puntos fuertes, además de la cobertura, ¿no? ¿Qué otros puntos fuertes tiene la actual seguridad social uruguaya? Bien, la cobertura y también el desafío de la suficiencia, que las prestaciones sean adecuadas. Hoy, si bien, y esto ya lo hemos hablado, nunca es suficiente y la gente obviamente no logra a veces sustentar su vida cotidiana con lo que gana, es decir, es de los mejores beneficios de toda América Latina y al nivel bastante equiparable con los países de la OCDE, la cuantía de los beneficios. Eso es un desafío enorme mantenerlo, pensando siempre en la mochila de hijos y nietos, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos que hacer una transición donde aumente lo que es la responsabilidad a nivel de las personas con quienes pueden ahorrar, realmente que ahorren y que ahorren tal vez un poco más de lo que lo hacen, y solidaridad hacia quienes no pueden. Ese es el gran desafío. ¿Qué va a pasar con las otras cajas jubilatorias? ¿No? Porque... En este periodo hemos venido recogiendo información, los estudios técnicos de las cajas, de bancaria, de notarial, de profesionales. Recibimos también la información de militar, también de policial. La idea es incorporarlas a todas. Entonces, ¿unificarlas en un mismo criterio a todas? ¿Se puede? Es bien difícil eso. Si estuviéramos creando esto de la nada, sin duda tendría que haber un régimen único de base para todo el mundo y por encima de ese
diferenciación. ¿Hay un modelo así en el mundo que funcione? Sí. ¿Y Y por qué diría que son los mejores. Ajá. ¿Y por qué acá pasó? ¿Por qué pasa esto Por la en historia. Uruguay? Por La historia fue... Uruguay tiene una historia de más de 100 años de surgimiento de la seguridad social. Los maestros fueron los primeros con una caja propia en 1896, los trabajadores de la actividad privada en el 2019, los empleados públicos antes, los militares en 1830 o en 1828. Es decir, fue un origen de justaposición de sistemas. Y eso llevó a un sistema fragmentado, menos fragmentado y costoso, y donde a veces hay coberturas que se justaponen. Es decir, un profesional suele tener actividad privada o pública, suele aportar a la caja de profesionales, por ahí trabaja también en, yo que sé, un médico en sanidad militar. Es decir, tenemos justaposición. ¿Cómo se ordena ese lío? Y de a poco, y pensando siempre en fijar una imagen objetivo y tomar un periodo de muy largo plazo. No hay que pensar que con esto que logremos hacer se va a solucionar de una vez para siempre. Va a ser un primer avance y tiene que haber después siempre revisiones constantes. Esa es una cultura que nosotros no la hemos tenido demasiado. Y hay otros países que año a año van viendo cómo evoluciona y analizando ajustes. Nosotros hicimos una reforma en el 95, tenía problemas, recién en el 2008 se la vuelve a tomar y es decir, recién ahora se la toma de nuevo. Es decir, como que somos más bien espasmódicos y eso es lo que no debe ser. Saldain, ¿qué desafíos entonces, teniendo en cuenta esto que dice, se presentan a futuro, ¿no? La tecnificación del trabajo, el cambio de la matriz del trabajo, ¿de alguna forma puede complicar a futuro los planes que tengamos hoy? ¿O ustedes tienen pensado también trabajar con perspectiva, también capaz hacer un poco de futurología de lo que puede suceder? No hay más remedio que trabajar con perspectiva hacia futuro. Nosotros haríamos mal si diseñamos alternativas pensando en lo que fue. Y hay algunas cosas que no sabemos cómo van a ser. Claro. El trabajo del futuro, nadie tiene la bola de cristal, nadie la tenía antes del COVID, menos ahora. Es decir, pero parece que hay algunas cosas que son claras. No va a ser tan estable como era. Un trabajador que entraba en ILDU, entraba él en ILDU y se jubilaba trabajando en ILDU, y de pronto entraba el hijo en ILDU y la familia toda trabajaba en la misma empresa. Eso es lo más probable es que no ocurra, que haya periodos con lagunas de trabajo, que haya periodos donde no hay un vínculo de dependencia y que de pronto lo que hay es una aportación como no dependiente. ¿Y el teletrabajo? Teletrabajo. Hay trabajos que hoy no existen. Trabajos que hoy no existen. O ya hay muchísimos uruguayos que trabajan desde el Parque Rodó, pero todo para el exterior. Claro. Es decir, hay que buscar alternativas para todo ese tipo de situaciones. Ayer tuvimos aquí a Conrado Ramos hablando de alguna manera de esta reforma, ¿no? de los empleos públicos y los cargos públicos. ¿Cómo también esto puede incidir en el trabajo de ustedes? ¿Piensan trabajar en conjunto? ¿Cómo puede afectar? Sí, por ejemplo, un tema que estamos trabajando con Caja Bancaria es la decisión de no reposición de vacantes en Banco Oficial. Claro. Eso obviamente tiene un impacto en las finanzas de Caja Bancaria. Sí, Rodolfo, Banco Oficial es muy importante, ya voy. Es decir, y estamos trabajando con Caja Bancaria en rearmar sus proyecciones de largo plazo a partir de eso. Sí. Es decir, tenemos que trabajar en conjunto con todos esos campos. Disculpe. No, por favor. ¿Qué le recomendás al tipo joven, ¿no? Que es el más complicado a la hora de aportar y el que es el más idóneo, el que tiene más ganas de trabajar en negro e informal, ¿no? ¿Cuál es el argumento que vos le darías? Mira, todos pensamos que somos inmortales y que vamos a ser jóvenes toda la vida. Depende de la edad. Bueno, lo cierto es que eso no es así. ¿No? Y en aquel momento, es decir, las personas pasamos por un ciclo vital, ¿verdad? De jóvenes, más estudio, construcción de una familia, algunos compromisos más inmediatos como tradicionalmente la compra de una vivienda. Cada vez los jóvenes compran menos vivienda, alquilan más que lo que compran. Pero el consejo es que tiene que pensar a largo plazo y tiene que tener instrumentos que le den seguridad en la vejez. ¿Cuáles son los instrumentos que le den seguridad en la vejez? Primero los que tengan en su propia cultura, su cultura de ahorro y de trabajo. Pero también tiene que pensar que tenemos una tendencia muy grande a privilegiar el consumo.
Por lo tanto, ya desde Bismarck se hizo obligatoria la aportación a la seguridad social, porque la gente en verdad no mira mucho hacia adelante. Entonces, el consejo es que aporte a la seguridad social y que además piense en esquemas propios de cobertura. Hay una tendencia siempre a la comparación, ¿no? Ayer, volviendo a lo que hablábamos con Conrado, que uno de los planteos para la reforma en los funcionarios públicos es igual cargo, igual remuneración, ¿no? Entonces hay que emparejar, porque hay ministerios que están muy disparejos, que hacen lo mismo, uno gana 190, el otro gana 90. Esto no es extrapolable a la seguridad social, ¿no? Porque por acá dicen, ¿por qué no bajan las jubilaciones prestigiosas y suben las jubilaciones, pensiones mínimas que no dan ni para comer, ¿no? Entonces digo, ¿hay margen para plantearse un modelo de esas características, comparando, digamos, historias laborales similares? Creo que tiene que ser un norte. Tenemos que tratar de tender a que cada peso aportado genere los mismos derechos, cualquiera sea el sector de actividad de las personas. Eso hoy no es así. Un peso aportado en determinadas situaciones rinde bastante más que en otras. A ver, por ejemplo. Y un peso aportado en algunas cajas paraestatales, por ejemplo, o en algunos servicios estatales, tienen un rendimiento muy diferente que el que tiene un trabajador de la actividad privada. Ajá. ¿Por qué es eso? No es porque en verdad el peso rinda distinto, es Claro. porque hay la estructura de cálculo de los beneficios lleva a que unos tengan una mayor rentabilidad de ese dinero implícita. Por ejemplo, yo soy profesional, aporto a caja de profesionales y, no sé, creo que llevo 35, cerca de 40 años de aporte. Sin embargo, mi jubilación se beneficia ya, como la de todos los profesionales, aproximadamente de un 30% de tributos que paga toda la sociedad. Eso a mí me hace un poco de ruido. ¿Eso lo van a cambiar? Es muy difícil. Es muy Ay, la difícil mosca del porque programa. Es central. Es la mosca, no te mosca, es la preocupes, mascota, Rodolfo. Viene a no. saludar, viene a saludar. Bueno. Ya me integró el programa. A los amigos. Bien. Bueno, decías que es muy difícil eso hacer. Es muy difícil porque es un recurso esencial para la sustentabilidad de la caja. Caja bancaria tiene aportes que vienen de toda la comunidad. Eso está bien, está mal. Fue la reforma que se hizo en el 2008. El Banco de Seguros, por su reserva en lo que tiene que ver con el aporte a las AFAPs, tiene que pagar impuestos para caja bancaria. Eso está bien, está mal. Está decididamente mal, pero es muy difícil corregir todo eso sin armar un enorme lío. Sí, pero van a tener que armar lío entonces. Y algunos Se van a pelear seguramente. Yo apuesto a que en el buen logremos, sentido de la consensos. palabra, ¿no? a que logremos conversar. Y es posible que no se logren las mejores soluciones en todo, pero bueno, que queden plasmados cuáles son los problemas y habrá que ver. Rodolfo, sabemos que el presidente todavía tiene que dar las directrices para cómo arrancar, pero breve, las dos principales prioridades que para ti deberían comenzar cuando empiecen a funcionar. Primero, tener información confiable para todas las partes, ¿no? Que esté fuera de discusión la información. Proyecciones del BPS, de las cajas paraestatales, de los servicios. Eso me parece que es central, hace el diagnóstico, a ver dónde estamos parados. Y lo segundo es una amplitud espiritual y tratar de abordar el tema sin preconceptos y tratando de hacerlo a través de la evidencia empírica y no a través de prejuicios. Para ir cerrando, te quiero plantear una que llega de los telespectadores, que me parece que es diferente. Tiene 65 años, está jubilado, estuvo más de 20 años trabajando en Italia. Dice que es un calvario. Me jubilé por convenio y por la ley uruguaya no supero el 40%, no me corresponde la mínima. Vivo con 5.000 pesos al mes. Estoy esperando la jubilación total. En Italia son 65 años. Dice que no puede vivir mientras tanto. ¿Hay solución? ¿Se van a plantear esas situaciones en la comisión también? Seguramente van a estar planteadas. Uruguay es uno de los países que tiene la mayor cantidad de convenios internacionales. Pero hay diferencias. Esta persona, por lo que entiendo, tiene menos de 65 sí, claro, años. Tiene que esperar a los 65 en Y Italia. en el mundo en general esa es la edad de acceso. Claro. Es decir, Italia no le va a pagar antes. Lógico. Es decir, y está
percibiendo lo que le paga Uruguay, probablemente por muy poco tiempo de trabajo Ajá. que tuvo en el Uruguay. Le entendí que 40%, Sí, es sí. decir, si trabajó el 40% de su tiempo en el Uruguay, habrán sido unos 10 años y algo, 12. Y la otra que pregunto por acá, el sistema de presentar testigos al Banco de Previsión Social para completar los años jubilatorios, ¿sigue valiendo? Hasta hoy sí. ¿Pero va a cambiar eso? Y sí. Porque eso es Sí, medio sí, raro, sí, ¿no? Claro, es decir, Medio oscuro. es bastante oscuro. Sí, eso tiene que cambiar. Debe haber muchas jubilaciones que no eran para jubilarse y se jubilaron. Pero muchísimas. ¿Cuántas la tienen calculada? No, pero muchísimas. Sí. La idea no es revisar hacia atrás eso. Hay Claro. situaciones que están consolidadas, pero de futuro se tiene que ser mucho más estricto en aplicar el instrumento de la historia laboral que existe desde el año 1996. Gracias, Rodolfo. Mucha suerte. Bueno, Gracias. Seguiremos monitoreando dentro de unos meses a ver cómo va ese trabajo. Y Un esperamos gusto. mucho de ustedes también. Para bueno, que todo esto... sentimos la presión, Sí, no, pero hay, pero hay mucha creo que hay un honestidad muy buen profesional equipo. ahí. Hay claro un muy que buen sí, equipo para sin trabajar. Y para ayudar a la población, ¿no? Que tanto lo necesita. Y los jóvenes Totalmente. conciencia también, ¿no? Sí, y nosotros tenemos que tener oídos muy grandes a todo lo que nos va a decir la gente. Gracias.